Romano y todo lo que es la peste antonita. Entonces, para adentrarnos un poco a este tema, voy a leer un pequeño, llamémosle resumen, de una nota que hace Andrés Sáez de la Universidad Frontera Temuco en Chile, Departamento de Ciencias Sociales. Entonces voy a leer un poco de qué trata esto, ¿vale? Ok, La peste antonita fue la primera peste que afectó globalmente al mundo occidental. Perturbó todas las dimensiones de vida del género humano en el Imperio Romano, tales como la economía, la política, la religión y la cultura. La literatura especializada menciona que la mortalidad alcanzó un 10% de la población. A su vez, la existencia del Imperio Romano con un fuerte carácter ecuménico desde el punto de vista cultural y territorial ayudó a la rápida propagación de la peste, como podría ocurrir en nuestra sociedad actual ante una pandemia similar. En conclusión, se sostiene que la epidemia fue global tanto en su sentido de la extensión geográfica como en los efectos que ésta tuvo en la población. bien. Bien, es la entrada que hace David Ibarra sobre la peste antonina, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí ya al día de ayer en la emisora sonó el programa que fue creado por los profesores de tres asignaturas, de cuatro, Historia de Colombia con el profesor Luis Carlos Rodríguez, El tiempo y las culturas uno con la profesora Yolima Devia, Globalización, Cultura y Medios de Comunicación con el profesor Oscar Forero y pues El tiempo y las culturas uno conmigo Marta Isabel. Allí estuvimos hablando de varios aspectos que involucran lo que fue la especie antonina y que son importantes llegarlos a conocer para realmente entender cuál fue como el impacto que tuvo esta peste, ¿no? Peste nombrada, digamos, era el nombre que para la época utilizaban o que le colocaban a las enfermedades, pues porque en ese momento todavía no se tenía como un conocimiento médico como lo tenemos hoy en día de cómo se caracterizaban, por qué aparecían, entonces las denominaban de manera coloquial como pestes. Se hizo un abordaje desde el punto de vista del contexto, es decir, empezamos a hablar del Imperio Romano, se empezó a hablar de la manera como se extiende la peste por todo ese imperio romano, eh, que el papel de la religión, en este caso la religión pues, romana, y finalmente se trata de abordar la parte de cuáles serían como fueron las consecuencias, ¿no? También al principio hablaba una epidemióloga, la coordinadora de la maestría en epidemiología, que nos explicó de manera muy contundente la diferencia entre lo que era una epidemia y una pandemia, ¿no es cierto? Que eso es importante uno tenerlo en cuenta para comprender por qué, por ejemplo, hay algunas enfermedades que se denominan como epidemias y otras como pandemias. En este caso, la peste antonina fue denominada como una pandemia, ¿sí? Entonces, este es como el contexto. Ahora quisiéramos, y aparte de eso se rodaron dos videos que estaban alojados en Facebook que nos dan digamos, una idea de lo que era el Imperio Romano en esa época, de su poderío. Entonces yo quisiera ahorita que con ayuda de Sebastián Quintana empezáramos como a hacer un diálogo respecto a esas temáticas. Si alguno de pronto tiene una pregunta sobre algo que no les haya quedado claro, pues este es el espacio para poder socializar. De igual manera, si hay otra persona que quiera hablar un poco, profundizar de acuerdo a lo que hayan podido leer o investigar más allá, también este es el espacio. Entonces, Sebastián. Profe, también pues quería hacer un aporte de pronto en el sentido de... ¿Sí se me está escuchando? Perdón. Sí, sí. El contexto actual como que nos da para hablar mucho de eso porque uno se pone a investigar la historia y lo que sucedió en ese momento y hay ciertas similitudes en ciertos actuales de la sociedad y como ciertas
puntos en común que se repiten por el hecho de la pandemia. Cabe resaltar que se llamó peste antonina porque ocurrió durante como el reinado de una dinastía de esa familia, de la familia Antonina, que es como el inicio de la época de oro del Imperio Romano. Entonces, y que fue más o menos, se dio la peste de 165 hasta el 180 en el reinado de Marco Aurelio. Y pues se vieron como muchas cosas en común que están sucediendo también hoy en día. Por ejemplo, eh, hacían ciertas, eh, ponían ciertos requisitos para hacer los entierros, ciertos métodos y ciertas prohibiciones a la hora de tratar a los muertos, y vemos que eso se está duplicando hoy en día porque también se han visto muchos choques culturales pues debido a esta pandemia que está ocurriendo, y de cómo eh, en el ámbito funerario y en el sentido de la muerte podemos ver la muerte como una construcción cultural, ¿no? Porque a medida de las situaciones que están ocurriendo y de las medidas que se van tomando, pues se reforma esas creencias y se empiezan a ver pues nuevos contextos y nuevas tradiciones. Entonces, pues no sé si de pronto alguien quiera profundizar en algo o tenga alguna pregunta. Ahí está el chat o pueden abrir el micrófono si desean. Bueno, buenas tardes a todos. Yo solamente quería hacer una pequeña intervención, comentarles que además de personal de la licenciatura en Ciencias Sociales, hay varios estudiantes aquí del programa de Ciencia Política que también están en las materias de Antropología Política, Sociología y Geopolítica, que pues están invitados a este espacio. Entonces, pues también comentarles que ellos pues están formando parte de este espacio y que el espacio que se ha propuesto de pedagogías solidarias y en particular este de historia de las pandemias, pues esté abierto a toda la comunidad universitaria. Entonces quería comentarles eso y también darles la bienvenida. Muchas gracias, profesora Yolima. Aquí el compañero de Jefferson, creo que es el de Grupo de Investigaciones Prácticas, dice: yo tengo una pregunta, pues, ¿podrías formular? Bueno, sí, soy Jefferson. Con respecto, siempre la historia, pues esa historia empieza en el siglo segundo, ¿no? Después de Cristo. Pero siempre he tenido o me ha suscitado una duda acerca de la formación de Roma, de cómo surge Roma, ¿no? Porque los acercamientos al surgimiento de Roma siempre los he tenido con bases literarias y especialmente de la epopeya de Virgilio, que es la Eneida, ¿verdad? Que habla de Rómulo y Remo, y siempre he tenido como muy marcado. Entonces me gustaría como ir un poquito más atrás a esa formación de lo que luego surge como el gran imperio de Roma, y sobre todo porque en el video marcas el hecho de que muchas personas, y siempre cuando se nos cuenta la historia, se narra que Roma copia a Grecia, ¿no? Que en Grecia están los pensadores, en Roma están la fuerza, en Grecia está el pensamiento, lo oculto, lo divino, pero en Roma está lo grave, entonces lo fuerte, lo bárbaro. Entonces es como eso, primero la formación de Roma, qué tanto es eso, la leyenda de Rómulo y Remo, y que creo que Remo es el que queda vivo y es el primer emperador de Roma, y sobre todo sobre la fuerza que tiene Roma para expandirse como imperio. Bueno, compa, primero hay que tener en cuenta que el Imperio Romano, Roma tuvo como tres grandes etapas, ¿no? Primero, la etapa de la monarquía, después la etapa de la república y por último la etapa del imperio. Entonces, con respecto al inicio de Roma, se cuenta la leyenda de Rómulo y Remo, que eran hermanos. Decían que tenían como un grupo de personas que habían sido expulsadas de sus territorios, como un grupo de hombres, y entre ellos querían como formar su propio espacio, ¿no? Entonces Remo quería formar
su imperio en la colina del Aventino y Rómulo en la colina del Palatino. Entonces, después de haber como esta disputa entre hermanos de ver cómo iba a iniciar su ciudad, al final un augurio de Rómulo, al ver unas aves volando en su colina, la del Palatino, decide que va a hacer el Pomerium en ese lugar. El Pomerium es como una especie de fosa que se cava alrededor de la ciudad y que se supone que todo lo que está por dentro de ella va a ser propiedad de Roma. Entonces, por un inicio, pues sabíamos que en ese territorio habían diferentes pueblos, estaban los latinos, los sabinos, los etruscos, y en medio de estas tres culturas, eso fue más o menos en el año 753 antes de Cristo, la fundación de la ciudad. Entonces se inicia pues con la gobernación del rey Rómulo. Cabe resaltar que en esa disputa entre hermanos se comete un fratricidio, es decir, Rómulo asesina a su hermano Remo y se declara como primer rey de Roma. En ese momento pues entramos como en el lugar de la monarquía. Se dice que hay 7 reyes antes de que inicie la república, que son los primeros 3 de origen latino y los últimos 3 de origen etrusco. Después de ver como esa desfachatez de los reyes y como ver todo ese poder absoluto reposado en una sola persona, entonces como que el pueblo intenta destruir esa monarquía y crear algo más democrático, y ahí la iniciación de que dice que en Roma se nace la democracia, de elegir como una especie de senado con unos cónsules que se encargan de la declaración de leyes y de toda esa cuestión. Entonces más o menos como que así inicia el Imperio Romano, como un grupo de personas sin territorio que se une una visión, y es algo muy mitológico, ¿no? Muy imaginario, pero pues ese es el inicio. Tatiana Méndez dice, tengo una pregunta, puedes abrir el micrófono si quieres. ¿Cómo se dividía el aspecto político y social en el surgimiento del Imperio Romano? En el surgimiento del imperio, pues ya es algo mucho más adelante de lo que estoy comentando en el momento, pues veíamos que se dividía en el Senado, que el Senado era como los miembros de las familias más importantes de Roma, ¿no? Eran personas muy influyentes, de mucho dinero, y de cierta manera el emperador tenía como que hablarles de manera como muy bonita, como tenerlos contentos porque tenían las influencias necesarias para poder cambiar el rumbo del imperio. Y por ejemplo en esta dinastía antonina, que es la que sucede en el contexto de la pandemia, fue una de las pocas familias en tener el poder por un periodo largo, ¿no? Porque era muy visto de que ocurrieran asesinatos a los emperadores y se cambiara la familia imperial. Eh, esta dinastía antonina se destacó por ser un grupo de 5 emperadores que fueron como el grupo de emperadores buenos, entre comillas, que llevaron a Roma a prosperar, la expandieron geográficamente y culturalmente, y pues se ve que Roma, lo que decía el compañero Jefferson ahora de que Roma copió Grecia, era que ellos tenían un concepto muy ecuménico, muy global del mundo, ¿sí? Entonces ellos no intentaban como arrasar con las culturas a las que llegaban. Pues tenemos claros que ellos ocuparon casi toda Europa, norte de África y cierta parte del Medio Oriente. Entonces ellos no imponían sus creencias, sino que intentaban de que cada parte del Imperio Romano pues tuvieran como esa libertad de culto de cierta manera. Socialmente también el Imperio Romano se dividía, primero lo dividían como por castas, por familias, pero después hubo una fase en la que se empezaron a dividir por ganancias, por lo que tenían. Entonces esto daba la oportunidad de que gente que no fuera de familia de dinastía pudiera por sus propios méritos enriquecerse y lograr tener como un cargo en la política romana. Entonces era algo más como de suspicacia, de inteligencia, de ser como bien vivo, entre comillas, para poder ser parte de como esa nobleza romana.
No sé si alguien quiera aportar algo más. Además de eso, quisiera aportar que cuando se dio la peste antonina, el ejército se vio muy afectado, ¿no? Pues claramente por ese tema de la peste, el contagio, entonces lo que se hizo, digamos que el carácter social era que los esclavos, los ladrones, los delincuentes, digamos que toda esta gente, pues que es pobre o que fue pobre, se les dio como una oportunidad de participar en el ejército y de una u otra manera, digamos que subir de una escala social. Digamos que no podríamos hablar de clases sociales para entonces, pero sí podríamos hablarlo como de un nombramiento o como de un posicionamiento social referente a las acciones o a las labores o funciones que cumplía cada actor en esta sociedad. Entonces, como sumar eso a lo que decía Sebastián. Ah, bueno, y fueron llamados también como los voluntarios, los complacientes, los bolones, según pues digamos que el actor o su función en la sociedad. Y mira que aquí en este punto del ámbito social hay como una historia muy curiosa que se podría tomar como una de las primeras como revoluciones, por así decirlo, en el que se crean ciertas instituciones en la época de la República, ya cuando ven que como que la monarquía no les funciona mucho y como que darle el poder absoluto a una sola persona ven que no es lo indicado. Entonces los romanos se preocupan por crear instituciones que fueron diseñadas cuidadosamente para que nadie tuviera como ese poder absoluto, ¿sí? Entonces se creaban dos cónsules que eran los que tomaban las decisiones, pero entonces el pueblo empezó a ver que ellos no tenían como voz ni voto y no podían hacer nada en contra de esas decisiones de los cónsules, y toda la mano de obra de todos los campesinos y todos los esclavos decidieron un momento dejar de trabajar, pausar Roma, dejarla para que tuvieran como un ente de representación, ¿sí? Al principio los senadores como que no quieren ceder ante esas peticiones, pero al ver que obviamente una ciudad sin mano de obra, sin trabajadores y sin el pueblo en sí no funciona. Entonces abrieron como una especie de ente magistral, sí, como una magistratura diferente, que eran los tribunos de la plebe. Entonces era como un encargado de representar a ese grupo social, a la plebe, y podía de cierta manera refutar a las decisiones que tuvieran los cónsules. Claro que al ser alguien de la plebe, pues era muy sencillo para alguien de la monarquía, pues simplemente asesinarlo, como era algo muy común en ese tiempo en Roma. Entonces se le da un carácter casi sagrado a ese representante de los plebeyos y se castigaba muy severamente el atacar a ese representante. Entonces se ve como desde ese tiempo ya el pueblo intenta buscar esa forma de representación ante un gobierno, entre comillas, totalitario. De hecho, Sebastián, si me lo permites, en el video, por ejemplo, si ustedes tuvieron en cuenta, hay unos apartes donde los presentadores del documental establecen que el imperio o el pueblo romano odiaba a aquellos emperadores que se portaban como monarcas, ¿no? Y de hecho, una de los quiebres de la monarquía es precisamente porque estos dirigentes empiezan a convertirse en personas que van a dirigir el pueblo romano solamente por sus propios intereses. Y llegando, sin embargo, a marcarse el imperio romano, podemos ver que algunos comportamientos de algunos emperadores les costó la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Nerón le tocó suicidarse. Calígula pues lo asesinan, y así varios emperadores que intentan comportarse como personas individualistas que piensan solamente digamos en sus propios beneficios, son odiados por el pueblo a pesar de que tienen poderes digamos de cierta manera absolutos. Esos poderes deben estar direccionados al pueblo, o sea, el emperador está allí no para satisfacer sus deseos, sino para proveer todo lo que el pueblo necesite. De hecho, también en el documental ustedes vieron que casi todas las construcciones que se hacen pensando en el pueblo, ¿sí? Entonces, cuando se rompe esa dinámica, empiezan las crisis que se dan frente un poco a las clases sociales
podemos saber que ya en el Imperio Romano aparecen los patricios. Bueno, estaría el emperador junto con su familia, estarían los patricios, que sería como la clase social más alta, estarían los plebeyos y por último los esclavos, que allí también son descritos como personas que no tenían valor, que simplemente eran instrumentos, eran considerados como instrumentos que hablaban, ¿no es cierto? O sea, no se les consideraba ni siquiera la vida. Entonces allí existía algo también muy importante, que era la condición de ciudadano. Esa condición de ciudadano se lograba en la medida que fueras romano y que hubieses nacido bajo como en esa legislación. Todos aquellos que nacieran por fuera pues no eran considerados ciudadanos y no tenían derechos. Los esclavos no eran considerados ciudadanos. Entonces eso marcaba la diferencia, ¿sí? Y allí también había implícito un sentido, que era el sentido civilizatorio. O sea, todo lo que digamos, construía Roma, lo hacía pensando en que ellos eran los hacedores de la civilización, y eso lo proyectaron en todas las obras que construyeron. Si ustedes analizan, ellos construyeron una cantidad de obras que hacen que todo el Imperio Romano florezca, tenga un momento de esplendor, que fue el momento digamos, de los inicios del Imperio Romano con Julio César. A partir de Julio César y otros emperadores empiezan a realizarse una serie de infraestructuras que van digamos, a facilitar la vida de la población, y no solamente eso, sino que también van a construir una serie de caminos, de puentes y también de infraestructura que va a permitir incluso hasta la misma recreación del pueblo, ¿sí? Entonces ahí es como uno de los aspectos principales, como en esa transición de pasar de monarquía a república. Se empiezan a ver obras estructurales muy grandes como arcos triunfales, circos, templos, teatros, coliseos. Entonces todos estos lugares eran pensados en una especie de bienestar a ese pueblo, ¿sí? Por ejemplo, y ahí también viene esa famosísima frase de pan y circo para el pueblo, que es mantenerlos contentos. En Roma se tenía una ley que en este momento no recuerdo bien el nombre, que trataba se regalaba trigo al pueblo para que pues no sufrieran de hambre, y a la vez pues su continua construcción de circos y teatros para mantener al pueblo como en bienestar y que no hubieran revueltas, que también eran como muy comunes en ese tiempo con los gobernantes no tan deseados por el pueblo. Después en la etapa de la República se pasa a llamar imperio porque se empieza a ver una expansión geográfica demasiado acelerada y ya de un orbe casi global, y ya Roma tiene tanto territorio que no es posible que una sola persona lo gobierne, ¿sí? Entonces ahí el emperador tiene que empezar a buscar como ciertas personas de confianza para que le ayuden a gobernar. En eso mandan gente a Egipto, al Medio Oriente, que en ese momento estaban librándose como unas guerras con los pueblos germanos, y que muy posiblemente en estas guerras del Oriente, Nororiente más o menos, fue donde se cree, porque pues no está como 100% comprobado, de que proviene esta peste. Vemos que Roma, al ser un imperio muy bien interconectado vialmente, con líneas comerciales bien definidas, con carreteras lineales y todo esto, y además pues por el paso de su ejército por casi todo el imperio, es lo que facilita de cierta manera que esta peste como que se esparza de una manera muy rápida, y que tenga las consecuencias pues sociales y económicas que tuvieron. Perdóname, tienes ahí en ese pedazo mucha razón. O sea, ese esplendor de Roma también fue su propia, digamos, perdición, porque ellos lograron expandirse tanto y generar toda una serie de, digamos, de interacciones entre todos esos pueblos, porque los pueblos que están a orillas del mar Mediterráneo, que es la zona donde viene a dominar Roma, son diversos, son diversas culturas, hablan diferentes idiomas, ¿no? Sin embargo, el idioma aquí, digamos, que comunicaba a la gente era el idioma el latín.
Entonces, esas conexiones, aunque fueron maravillosas porque lograron ciertos avances y un progreso magnífico de las diversas culturas, también permitieron una rápida expansión de la enfermedad, ¿sí? Porque existían, las conexiones eran tan rápidas que la enfermedad logró propagarse en muy poco tiempo, a pesar de que, no, que teníamos condiciones, digamos, higiénicas que no eran tan malas como la vamos a ver más adelante en la Edad Media, ¿sí? Las condiciones higiénicas eran mucho mejores porque los romanos habían construido acueductos, tenían todo un sistema, digamos, de planificación de las ciudades que permitía una vivencia benévola para, digamos, para la salud. Sin embargo, vemos que se escapa de las manos el hecho de que esta enfermedad apareciera, ¿sí? La profe Yolima pide la palabra, entonces por favor, si quieres activas el micrófono o por chat, como se quede No, más no hay fácil. problema. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, profesor, escucha bien. Bueno, no, yo quería hacer un par de observaciones con respecto a algunas de las cosas que ya ustedes han mencionado, pues que tienen mucho que ver no solamente con los contenidos del tiempo y las culturas, sino también con algunos elementos de la antropología política, de la sociología y de la geopolítica misma, ¿no? Y es que en ese proceso de expansión del Imperio Romano, más allá de hablar solo del periodo del Imperio, lo que estamos hablando es de una expansión militar, pero sobre todo cultural, ¿cierto? Porque Roma, pues, como imperio, asume en un primer momento un elemento que es el sincretismo cultural, es decir, como Roma se apropia de elementos culturales de Grecia, los adapta, pero también los difunde, ¿sí? En ese proyecto de expansión a la ecúmene o a lo que se considera global, digamos, el espacio o más bien los territorios a los cuales se expande Roma, ¿cierto? Entonces, en esa primera, digamos, en esa primera dimensión podríamos hablar que aunque Grecia, digamos, dominó militarmente a Roma, también fue responsable de la expansión de muchos de sus conocimientos y de apropiación en nuestra propia cultura, ¿cierto? Ahora, otro elemento es que pues mencionaban que en este proceso de expansión pues no se trataba de arrasar a las culturas, pero sí había un elemento muy fuerte de dominación y en esto es fundamental verlo como una forma de apropiación simbólica, material y a la vez ritual del poder. Y es algo que se narra en los dos, en el documental como en la obra de teatro, y es eh, cómo a donde llega el imperio, digamos, hay una buena parte de su éxito, vamos a decirlo de forma cruda, es la posibilidad de apropiarse de esclavos, ¿sí? De esclavizar a las personas, pero también de apoderarse de los monumentos representativos de cada cultura. Y esto es fundamental porque nosotros en la actualidad reconocemos el Imperio Romano como fundamental en nuestra historia o en la historia de la humanidad, básicamente por la monumentalidad. Y esa monumentalidad no sería posible sin toda esa esclavitud, ¿cierto? Y también pues por el rastro que ellos dejan en la historia por medio de un estilo arquitectónico que les es propio, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión, pues incluso desde lo ritual, ya pensando desde la antropología, desde lo ritual, esa práctica que se mostraba en el documental en particular, de llegar y apropiarse, por ejemplo, los obeliscos y de tener que construir un barco o tener que construir algunos medios, digamos, desde la ingeniería para poder cargarse el obelisco y exhibirlo en una de sus ciudades, ¿cierto? Es una forma de decir, nuestro imperio se impuso sobre este lugar y sobre este grupo social. Entonces, es una forma de verlo desde cómo estos elementos eh, son, tienen un gran componente cultural más allá de lo militar
y son los que le permiten como la pervivencia en la historia, ¿no? En la historia que nosotros conocemos. Lo otro tiene que ver es con la idea de que la muerte pues es una construcción cultural que es totalmente cierta, que difiere en todas las culturas, pero pues yo quisiera llamar la atención en un hecho fundamental con el caso de la peste, es que esto es un elemento que creo que nos toca mucho en la actualidad, y es que digamos, a raíz de esa peste antonina, se generan una serie de leyes que son muy severas con respecto a la inhumación y a la sepultura de los cuerpos, ¿cierto? Y sobre todo el que fuera necesario tener permiso de las autoridades para el traslado de los cadáveres y que estos cadáveres no podían pasar por las ciudades, ¿cierto? Ese es otro elemento importante, digamos, del Imperio Romano, como imperio y como sociedad, y es que siempre tuvieron eh, esa lógica de la expansión urbana, siempre a través de ciudades y siempre a través de este tipo de normas que digamos, planean de alguna forma la ciudad y la cuestión de la sanidad, como mencionaba la profesora Marta. Entonces, esto pues va a ser muy importante, incluso si lo vemos con los ojos de actualidades, pensar en las dificultades que tienen las familias de las personas que fallecen por COVID-19 por no poder despedirlas. Esto genera un impacto psicológico y cultural muy fuerte, ¿sí? Y sucedió también en ese contexto, pero ya pensándolo más desde la ley. Eran esas dos grandes cositas que quería decir. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Aquí el compañero Carlos Manuel dice, ¿se puede considerar que la misma organización y la conexión por medio de canales hizo que la pandemia se expandiera de una manera más eficaz? Sí, justamente eso era lo que estaba diciendo la profe, como esa capacidad de formación de Roma por medio de ciudades, por medio de interconectar bien sus caminos, sus líneas comerciales, hicieron pues que la pandemia se expandiera con mayor eficacia. Se dice que también es por medio del ejército romano que paseaba gran parte del imperio de un lado hacia otro, y en Roma, que es como la ciudad con mayor aglomeración de personas, pues se pudo denotar una tasa de mortalidad muy alta con respecto pues, a los otros sitios del imperio. Eh, También lo que dice la profe acerca de cómo lo curioso de encontrar como esa situación en ese tiempo de la pandemia y relacionarla con hechos que están sucediendo hoy en día, ¿no? Lo de los entierros y lo de cómo se buscan las maneras de intentar cambiar a ritos y culturas que ya vienen desde hace mucho tiempo, pues obviamente eso nos produce un choque emocional, cultural y psicológico muy grande. Aquí le doy la palabra al compañero Jefferson. No, cédasela a Jessica que respondió una parte de la pregunta que estaba formulando. Gracias. Ah, listo, entonces tiene la palabra la compañera Jessica. ¿No? Complementando un poco de lo que hablaba la profesora Yolima, pues básicamente en Roma esta peste tuvo el 10% de mortalidad, lo que significa que teniendo en cuenta los habitantes que tenía Roma en ese momento, ya que su expansión era bastante, el número fue bastante alto. Y era curioso porque a través de esta coyuntura crítica que pasaba la sociedad en ese momento, como lo decía la profesora, se empezaron a construir unas leyes que fueron de alguna u otra forma extremas, de que los muertos no podrían pasar por tales calles porque tal vez la política lo manejaban así o había gente importante y demás cuestiones, la inhumación no era tan permitida, las sepultaciones y demás cosas. Pero acá pasa algo bastante curioso y yo enmarco mucho en esto, es el hecho de que cuando Roma se ve en esa crisis por la pandemia, empieza a recurrir a sus enemigos. Entonces lo que hace es firmar la paz, por decirlo así, con los enemigos, pero al mismo tiempo recluta nuevamente a los esclavos y los hace pasar por voluntarios para volver a atacar. Entonces me parece eso bastante curioso de que cómo juega a su favor, pero al mismo tiempo busca otro fin. No sé si me hago entender con lo que digo, pero pues es como que, no sé, necesito una aclaración respecto al fin que estaba buscando Roma en ese momento al tratar de buscar la paz
pero seguía reclutando para que su ejército siguiera creciendo. Sí, era un imperio tan bien conformado y tan sólido que utilizaba sus debilidades como fortalezas, intentaba como ver de qué manera esas debilidades llevarlas a su favor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún aporte. Bueno, Iván. en referencia a la pregunta que hacía Manuel de la organización del imperio, eh, les permítame por acá, les muestro un momentico, pero invierto, no sé si se vea bien, que es como la organización del imperio romano en, en, en en el siglo segundo después de Cristo. Más o menos no puedo enfocar bien. Bueno, es todo lo que está bordeando, es lo que se compone. ¿Me compartes algo? Qué pena. David, si quiere, busco el mapa y le comparto pantalla para que pueda explicarlo mejor. Porfa, porfa. Bueno, ya voy a esperar. Jessica, lo que usted trataba de decir era que buscaba alianza con sus enemigos para que no atacaran el Imperio Romano, pero a su vez trataban de reclutar a ejército para una posible o próxima guerra o expansión del imperio, algo así. Sí, es como que el imperio ve que Estaba hablando tiene. y tenía el micrófono apagado. Sí, más o menos a eso era lo que me refería, pero entonces no me quedó del todo claro porque había muchas inconsistencias en todo eso, de que cómo era posible de que en medio de una crisis alguien buscara alianzas, pero al mismo tiempo se aprovechara de la situación y volviera a atacar. Por ejemplo, yo estuve viendo un documental que está en Netflix que se llama El Imperio Romano. Y ahí en una parte tocan en el tiempo en que Marco Aurelio estaba liderando las guerras del Oriente con los germanos, y como que estalla este momento de la peste. Es más, si no estoy mal, creo que dicen que Marco Aurelio murió a causa de esta peste. Entonces Roma tiene que, pues por esas bajas en el ejército y por la cantidad de muertos, pues Roma se ve vulnerable ante sus enemigos porque pues por ser un imperio tan grande y teniendo tantas fronteras, pues tiene que estar preocupado por muchos aspectos militares. Entonces ellos al ver esta desventaja o esta debilidad por la peste, lo que hacen es buscar una manera de tener, como dice la frase, si no puedes con tus enemigos, úneteles, ¿sí? Entonces, como de tenerlos controlados, de poder tenerlos bajo su potestad. Entonces, si no estoy mal, creo que es el hijo de Marco Aurelio, Cómodo. Después de que Marco Aurelio muere, pues Cómodo adquiere el trono, y él decide pues dejar a un lado estas guerras que se estaban lidiando en el Medio Oriente, y intenta más bien reforzar su ejército y tenerlo más como cuidando las fronteras que expandiéndose, porque pues la situación no les daba para seguir expandiéndose por las bajas tan numerosas debido a la muerte por la peste. Esto voy a presentar ya la pantalla porque quedó pendiente la explicación de Ibarra, entonces voy a mostrarles el mapa para que él pueda continuar con eso, ¿vale? Bueno, ya, listo. Como podemos ver, es el Imperio Romano en el siglo II, en el siglo segundo después de Cristo. Como lo decía Manuel, o sea, la pregunta que decía es cómo la organización que ellos tenían, no solo políticamente o socialmente, sino geográficamente, eh, deja ver o digamos que muestra los canales por los cuales la pandemia se expandiera, perdón.
Entonces ahí podemos ver necesariamente que es como llamémoslo como un encierro o como un espacio demasiado estratégico en donde en medio pues se encuentra el mar Mediterráneo y donde abarcan países como España, como Italia, eh, Egipto, Libia, todos, digamos que estos países lo que hacen de una u otra manera en este momento fueron adecuar su cultura a la cultura romana, como lo explicaba Sebastián Quintana anteriormente, es decir, el Imperio Romano claramente más allá de conquistar dejaba como ciertas intrigas o propiciaba de una u otra manera el cambio o la flexibilidad de la cultura en estos espacios. Entonces fue lo que se conoció como el Orbis Romanus, que se configuró en el siglo segundo, a la idea que se llamaba el Orbis Terrarum, si no estoy mal. Entonces, que era que el globo terrestre era lo mismo que el Orbis Romano, es decir, que todo lo que está rodeado, el territorio romano, por así decirlo, y que la Tierra civilizada claramente pues se encontraba dentro de sus límites, ¿no? Del límite del Imperio Romano. Entonces ahí pues ya se empieza como a entender un poco la organización que ellos mantenían y cómo digamos que la peste antonina fue creciendo y fue expandiendo y cómo el actuar del Imperio Romano fue un actuar donde se pensaban desde diferentes lugares, diferentes visiones, lo económico, lo político, lo social y lo cultural, entendiendo desde cada particularidad digamos que de cada país o de cada colonia que para entonces ellos iban conquistando. También aquí en el ámbito geográfico cabe mucho la explicación de por qué es una pandemia y no una epidemia. Pues como sabemos, los dos significados son muy diferentes. Epidemia se refiere ya como a un nivel más local, más como de un país o cierta región, y pandemia es cuando ya se transmite a un nivel global. Entonces, ¿por qué la peste antonina se denomina pandemia si asoló fue el Imperio Romano, que se podría determinar como una sola nación? Es por eso mismo, por esa expansión geográfica tan enorme y tan pues, importante del imperio, hizo que obviamente la pandemia se regara por todo el imperio, pero al regarse por todo el imperio, pues se regó por gran parte del globo terráqueo en ese momento, de lo que en ese momento era el globo terráqueo, que pues era Roma, y abarcó pues la gran cantidad de países como vemos ahorita en el mapa, que es casi absolutamente toda Europa, hasta las islas de Britania en el norte, y gran parte del Oriente Medio, y aún así se cree que la peste viene del Oriente, o sea que ya en ese lado del mundo ya se venía como con ciertas manchitas de esta pandemia. Eh, no sé si alguien tenga alguna duda respecto a lo que habló el compa Ibarra, a lo que se ha venido hablando, o tenga alguna aclaración. Dato curioso, es que digamos que en la historia de todo esto de las pandemias, por lo general siempre nacen es en Oriente. La profe Marta está pidiendo la palabra, entonces, profe, por favor. Gracias. Paréntesis, sí, ese es un dato un poco curioso que uno de pronto cuando lee la historia de las pandemias casi hacen referencia que vienen como de los lados de Oriente, ¿no? Valdría la pena uno como hacer una indagación un poco más profunda sobre esas hipótesis. Bueno, yo quiero devolverme un poquito para retomar lo que Jessica hablaba frente a por qué acudir al enemigo, ¿no? ¿Por qué Roma siendo tan poderosa y por qué habiendo dominado todo ese territorio que nos acaba de mostrar David tuvo que recurrir al final a los enemigos?
y es porque resulta que cuando sube Marco Aurelio en el siglo II después de Cristo, bueno, su nombre real era Catillo Severo, pero cuando él sube al poder, él se cambia el nombre y se va a llamar Marco Aurelio Antonino eh, Augusto, ese va a ser como su nombre, ¿sí? Él entonces cuando sube, él venía de un periodo de emperadores donde se había dado la famosa Pax Romana que hemos nombrado, es decir, como un periodo de paz en el cual Roma logra esa estabilidad de sus territorios, está dominando sin ningún problema sus territorios, y es el periodo en el cual se empiezan a construir toda esa serie de infraestructuras que vemos en el documental y que no solamente van a cubrir a la ciudad de Roma y sus alrededores, sino que van a ser construcciones que van a estar en Egipto, en España, en el norte de África, es decir, ellos tratan de cubrir, digamos, colocar sus construcciones en toda Roma, en todo el espacio donde Roma va a llegar. Entonces, ese periodo, digamos, de esplendor y esa época de oro va a ser denominada como la Pax Romana. Pero ¿qué sucede? Cuando ya Marco Aurelio sube al poder en el siglo II, resulta que ya esa Pax Romana está empezando a fragmentarse, porque de todas maneras, aunque llevan mucho tiempo dominando, se empiezan a generar una serie de problemas internos, pero también otros problemas externos que empiezan a resquebrajar esa paz. Dentro de los problemas internos, por ejemplo, es que se empiezan a dar una serie de inundaciones a partir de, digamos, del desbordamiento del mar Mediterráneo y sus ríos que empiezan a afectar de manera trascendental la vida de las personas, y eso va a traer obviamente pérdidas económicas, pero también van a traer algunas enfermedades, ¿sí? Va a venir la peste, que se va a dar, la peste antonina, que va a tener ese nombre. Se van a empezar a dar una serie de movilizaciones sociales a raíz del descontento que empieza a darse porque se empieza a dar una polarización de las clases sociales. Hay unas muy ricas y hay otras que son muy pobres, que es algo más o menos que nuestra sociedad está viviendo, similar. Nosotros aquí hay gente que tiene mucho dinero, pero también hay gente que la mayoría tiene muy poco, y eso estaba sucediendo en ese momento en el cual estaba reinando Marco Aurelio, de tal manera que se estaban dando una serie de insurrecciones a nivel interno, y también había escasez de algunos alimentos a raíz de esas inundaciones. Entonces había una crisis interna, pero también se estaba generando una crisis externa que hace que, generada porque empiezan esas poblaciones que ellos denominaban bárbaras, es decir, que no pertenecían al Imperio Romano, empiezan a hacer incursiones en las fronteras del imperio, atacando y ganando terreno. Entonces vemos que se da una fragilidad a nivel interno, pero también a nivel externo, y Marco Aurelio, a pesar de ser estoico, de ser un filósofo que consideraba el respeto a la vida, antes de ejercer o practicar su modo filosófico, él tuvo que anteponer, digamos, el Imperio Romano, y él tuvo que utilizar la fuerza y la violencia para poder que Roma tuviese una estabilidad. Entonces, al verse resquebrajado todo eso, y al verse esa crisis de la que empieza a generar la peste porque empieza a morir gente, y esto trae otras consecuencias a nivel económico, político, cultural, etcétera, entonces él tiene que fortalecer su ejército para poderse, digamos, fortalecer, para poder defender las fronteras. Entonces tiene que acudir a muchos bárbaros, tiene que acudir a gente que antes no era considerada como romana, incluso que socialmente era mal vista, como ladrones, mercenarios, etcétera, y bárbaros, para incluirlos dentro de su ejército y poder garantizar una cierta estabilidad del imperio. Sin embargo, vamos a ver más adelante que esto, más que una solución, se va a convertir en un problema muy grande, porque es muy difícil manejar un ejército que no tiene un reconocimiento de lo que significa el Imperio Romano, ¿sí? El anterior ejército funcionaba porque tenía una identidad de ser romano, pero cuando empiezan a formar parte de sus filas personas que no han sido educadas dentro del Imperio Romano, que tienen otra cultura y que simplemente están luchando
por un sueldo, por tener unas ciertas condiciones económicas, digamos, de cierta manera, se quiebra toda esa estructura que se había cultivado desde hacía tiempo en cuanto a lo que debía ser, digamos, el ejército como tal romano. Entonces, en parte esto es una de las explicaciones de por qué Roma tiene que acudir a algunos de sus enemigos para proteger, que sería algo paradójico, pero que es como una medida de desesperación en la cual entra, en este caso, Marco Aurelio y posteriormente su hijo, ¿sí? Su hijo que, como ustedes lo vieron en la, en la obra de teatro, su hijo Cómodo, era completamente diferente a Marco Aurelio. Marco Aurelio era un hombre pausado, un hombre que se dejaba orientar digamos, por sus preceptos filosóficos, pero su hijo Cómodo era más bien un chico egoísta, paranoico, neurótico. Entonces, finalmente podríamos decir que con Cómodo se le da la estocada final al imperio, a esa Pax Romana, ¿no? Porque ya con Cómodo, aparte de que se acaba la Pax Romana, se acaba también la dinastía Antonina y empieza otra nueva dinastía que va a tratar de salvar el imperio romano, pero que desafortunadamente no lo logra, viéndose así 2 siglos después ya el imperio realmente dividido en dos, en el de Oriente y Occidente, para finalmente terminar con ese esplendor que tuvo durante este periodo. No sé si con lo que explicó la profe Marta se haya respondido a la pregunta de la compañera Jessica. Eh, También hay un punto importante con base en lo de la pandemia, es que la religión toma ahí como un eslabón importante, porque pues en el momento la medicina no estaba tan desarrollada. Podemos ver descripciones de la enfermedad aparte por el médico Galeno, que era un médico que había tenido como esa formación o que había renovado un poco esa medicina hipocrática, el médico Hipócrates, que fue uno de los pioneros en la medicina en el mundo griego, y empezaron a describir pues esa pandemia de una forma que avanzaba muy rápido y pues en el momento no se conocían curas. Entonces pues la sociedad lo que hace es remitirse a los dioses, empezar a fortalecer mucho esos cultos que de alguna manera se habían ido como medio perdiendo, pero pues esto lo único que hace es simplemente hacer que la pandemia continúe y que se siga expandiendo la mortandad. Esto también es una de los puntos que hizo que la pandemia se expandiera tan rápidamente, porque la gente en las grandes ciudades, al ver pues esa mortandad y toda esa conglomeración, lo que hace es empezar a huir de las ciudades grandes hacia pues los recónditos espacios del imperio. Pues obviamente esto lo que hace es que la pandemia se riegue por todo el rincón del imperio de manera más eficaz y rápida. ¿Alguien más que quiera aportar, que tenga preguntas? Sí, voy a intervenir yo, no sé si. Dale, Pero dale. una cuestión. Vuelve en el desarrollo del podcast, cuando habla el profe Luis Carlos, que toca el tema de la religión, hay algo que no me queda claro y vuelve y lo tocas acá. En el siglo II, pues 2 siglos después de la muerte de Jesús, el cristianismo todavía no estaba en su esplendor. Entonces, ¿en qué creía el Imperio Romano en ese momento? ¿Cuál era las luces del imperio a nivel religioso? Porque el profe hablaba, a veces hablaba de dioses, a veces hablaba de un dios. Entonces no me quedó como muy claro ese juego. ¿En qué momento estaba? Claro, el cristianismo no está en su esplendor, el catolicismo mucho menos. ¿En qué momento estaba el imperio a nivel religioso y cuál es la influencia de la religión en ese momento durante la peste, ¿no? ¿Qué papel jugó en ese momento? La profe Marta pidió la palabra.
Sí, para responder un poco a lo que dice Jefferson. Bueno, cuando el profe habla un poco, hace su exposición lo hace como de una manera muy general, ¿no es cierto?, en ese momento, porque la religión ha tenido un papel, digamos, importante en la vida del ser humano desde su misma aparición y la religión se ha transformado a medida que también la vida del ser humano se ha transformado en relación con el otro, ¿no? Pero lo que podemos ver aquí es que el Imperio Romano, la religión de los romanos como tal, que se denomina romano, es politeísta, es una religión que ellos, o no podríamos llamarlo tanto como religión, hay algunos historiadores que más se refieren es como a una serie como de rituales, porque no es como una estructura tal cual como la podríamos tener nosotros desde el punto de vista religioso con unos dogmas establecidos, sino que más bien hace parte o se constituye a partir de una serie de cultos o rituales. Estos cultos y rituales pues son heredados de los griegos, ¿sí? Ellos toman la cultura, la religión griega, pero la transforman a su manera, pero también allí ellos van a tomar algunas otras religiones de otros pueblos y hacen como una simbiosis. Incluso ahí es donde van a aparecer Venus, Júpiter, todos estos dioses que yo creo que algunos de ustedes por literatura de su bachillerato los han conocido y que se caracterizan porque son dioses que no son perfectos, son dioses que odian, aman, quieren a los humanos pero también los atacan, luchan con los humanos. No sé si ustedes de pronto han leído la Ilíada, la Odisea, donde caracterizan a los dioses. Esas son más o menos las características que tienen los dioses romanos. En la época de la peste, pues Marco Aurelio, él era su formación era filósofo, y por lo tanto él acude a Galeno para que de cierta manera Galeno dé como luces sobre lo que podría ser esa peste. Sin embargo, pues era algo completamente novedoso en la época, incluso actualmente se discute qué tipo de enfermedad podría ser. Parece ser que era como algunos dicen que era una viruela, ¿sí? Otros dicen que podrían ser otras enfermedades. O sea, no hay una noción porque la manera como Galeno la describe no entra dentro de las tipologías descriptivas que utilizaría hoy un médico. Entonces se especula mucho sobre qué tipo de enfermedad podría ser, pero Galeno describe la enfermedad como ya lo han dicho. Sin embargo, la mayor parte de la población, a diferencia, digamos, de pronto Marco Aurelio tiene una noción un poco racional sobre este tema por su formación filosófica, su formación estoica. Sin embargo, el común del pueblo no va a tener esta misma forma de pensar, y de ahí que vaya a influir mucho esa parte de los cultos. En esta época existían tres cultos, tres formas de hacer cultos. Había cultos familiares, es decir, cultos que se hacían al interior de las familias para, digamos, recibir un niño, para compartir ciertos alimentos, había para adorar ciertos dioses. Entonces eran cultos familiares para hablar sobre aspectos que estaban relacionados con la vida de la familia. Existían otros cultos que eran cultos públicos, ¿sí? Que se hacían para toda la población. Y cuando justo se instaura el Imperio Romano, aparece el culto al imperio, ¿sí? Es decir, el culto a ese esplendor romano. Y entonces la gente realizaba una serie de rituales que no necesariamente podían ser los mismos entre personas, ¿no es cierto? Cada quien hacía un culto y hacía ciertas ofrendas a un dios, y si le servía pues lo seguía haciendo, y si no sencillamente dejaba ese culto y hacía otros que le pudiesen servir a las necesidades que tenía en ese momento. Sin embargo, cuando llega la peste, Marco Aurelio pues no hay una respuesta. Él se ve también evocado a la necesidad de empezar a recoger otros ritos que se habían quedado en el pasado, y empieza a establecer que se vuelvan a realizar de una manera rigurosa para tratar de menguar un poco lo que sería esa peste, ¿no? Sin embargo, en esos momentos, en el momento de Marco Aurelio, que es el siglo II después de Cristo, ya existía como tal el cristianismo, ¿sí? El cristianismo ya existía,
ya llevaba, digamos, 200 años. Y entonces es un grupo que empieza a diferenciarse un poco de la religión o de los cultos romanos, porque ellos eran más proselitistas, los cristianos eran más arraigados a su fe, a la creencia en un solo Dios, que era una diferencia bastante tajante entre los romanos politeístas y los cristianos monoteístas. Entonces ellos empiezan a hablar de un solo Dios y ellos crean una fe bastante arraigada, incluso que la llevan en momentos en los cuales son condenados a muerte, y eso es lo que los hace tan famosos. Entonces, en ese momento existía, digamos, el cristianismo, y los romanos pensaban que algunos, no todos, Marco Aurelio no lo pensaba, dicen los historiadores, que la peste se había originado por culpa de los cristianos, porque los cristianos habían cambiado su fe o cambiado los ritos romanos por la fe cristiana, y eso había de cierta manera enfurecido a los dioses, ¿sí? Entonces le echaban la culpa a los cristianos, y lo otro también era porque consideraban que los cristianos no hacían juiciosos los cultos al imperio. Entonces eso hizo que mucha gente empezara a perseguir a los cristianos, aunque también los historiadores dicen que eso no fue una política de Marco Aurelio. O sea, si bien se dieron las persecuciones, no fueron porque Marco Aurelio las hubiese establecido, sino porque a nivel local muchos, digamos, regidores empezaban a, digamos, a hacer ese tipo de persecuciones. Entonces vemos que allí hay un choque bastante fuerte entre lo que van a hacer estas religiones, a pesar de que la religión o los cultos romanos van a ser de cierta manera tolerantes con todas esas formas religiosas que van a existir en todos estos pueblos que van a dominar los romanos. Hay un momento en el cual la religión cristiana empieza a volverse incómoda para el imperio romano, ¿sí? Porque empieza a generarse toda una serie de personas que se van a abocar a esa religión, y van a empezar de cierta manera a renegar de todo ese legado que ha construido Roma durante mucho tiempo. Tiene la palabra la profe Tolima. Bueno, no solamente quería reforzar cosas sobre lo que menciona la profesora Marta, y que tiene que ver con una idea muy, muy apropiada desde la antropología, y es la idea del sincretismo, es decir, cómo desde esto se pone, digamos, en términos muy positivos, aunque en la realidad no es tan positivo, y es la cuestión de armonizar o juntar corrientes generalmente de pensamiento o de pensamiento religioso, que tienen que ver más con una realidad digamos, de conquista por la fuerza. Entonces, varios de los dioses que se consideran romanos en realidad son grecorromanos. Incluso muchos de los dioses griegos son renombrados o asimilados a dioses y diosas romanas, con esa característica que menciona la profesora Marta, y es de ser dioses imperfectos, dioses casi que humanos, con defectos, etcétera, pero siempre que guían, digamos, alguna área importante dentro de su vida social. Insisto en que esto del sincretismo digamos que se pone muy en términos positivos, pero en realidad muchas veces es una forma de ver el uso de fuerza de un grupo social sobre otro, y de cómo se apropian de elementos de su cultura, o incluso de cómo sobreviven elementos de su cultura y son rebautizados para mantenerlos vivos, ¿cierto? Para nuestro caso, incluso tenemos un ejemplo como es el de Santa Bárbara, que es, si mal no estoy, es la forma de hacer pasar como católica a Changó. Es más o menos el mismo fenómeno. Y otra cosa que quería sumar con respecto a la pregunta de Jessica, de por qué los esclavos durante la pandemia fueron vistos como soldados, dice, si bien sabemos que el ejército romano se caracterizaba porque sus integrantes eran propios de ahí, pues justamente tiene que ver con un hecho de la pandemia, y es algo que ella mencionó, y es la mortandad, ¿cierto?
no solamente la cuestión de la morbilidad, es decir, de la afectación de la pandemia, sino también de la mortalidad, porque digamos que el virus, la pandemia, la peste antonina en sí, se difundió en los diferentes pueblos fue a través de la figura de los soldados y de los comerciantes, ¿cierto? Esos digamos que son las primeras figuras en desplazarse por el territorio, pero también en ser las que llevan esos elementos, no solamente las noticias, sino esos elementos de romanización de la cultura. Y ahí quiero hacer también un llamado de atención, pues, viendo el mapa que mostraban, el Orbis Romanus, que llaman, es justamente esa la idea de ecúmene. Por ecúmene entendemos global, pero la pregunta es, ¿qué tan global es esa ecúmene? Y ahí creo que vale la pena leer desde los ojos de la, digamos, con los ojos de quien quiere interpretar los discursos y los rituales, y es que básicamente ese Orbis Romanus era confundido con lo que realmente se conociera con el Orbis Terrarum, es decir, con el territorio de toda la Tierra. ¿Mm? Pero es una confusión, digamos, hecha a propósito, porque era una cuestión de autoimagen. El Imperio Romano, digamos, dentro de sus lógicas de apropiación territorial, de sus lógicas, digamos, geopolíticas, para ponerlas en nuestro lenguaje más actual, eh, lo que querían mostrar es que el mundo que importaba era el mundo romano y la expansión de ese mundo romano sobre la tierra, ¿cierto? Era la forma también de engrandecer sus triunfos. Por eso esa idea de apropiarse de esos objetos, digamos, monumentales, representativos de cada contexto el cual empezaban a ocupar por la fuerza, apropiárselos y mostrarlo con pompa. Recuerden que no es solamente una cuestión de gran habilidad en la ingeniería, es cuestión de los arcos, es cómo se apropian para mostrar el éxito de una batalla y el éxito de una conquista y el éxito de la ampliación del territorio romano. Es decir, cómo ellos mismos aprenden a hacerse, digamos, marketing político, ¿sí?, para mostrarse como los dueños de la tierra. Es decir, la ecúmene no es realmente la que ocupa el globo, sino la que va ocupando el Imperio Romano y cómo ellos quieren hacerse, digamos, al mundo, pero sobre todo no hacerse al mundo físicamente, sino mostrarse como los dueños del mundo. Es toda una lógica de poder muy, digamos, que se puede leer, insisto, a través de la arquitectura, a través de la infraestructura, pero sobre todo a través de esas pautas, digamos, sociales y culturales que van quedando en la literatura. Muchas gracias, profe. Tiene la palabra la profe Marta. Profe Marta. Qué pena, sí, qué pena ya. Bueno, algo que quería yo decir respecto a la religión, y es que así como en el momento de la época de la peste antonina hubo toda una serie de charlatanes que quisieron aprovechar el momento para hablar sobre el fin del mundo, sobre la necesidad de hacer ciertos rituales o hacer ciertas cosas para poderse salvar. Nosotros vemos que eso más o menos parecido está sucediendo aquí. No sé si en alguno de ustedes vio por Facebook una chica que apareció diciendo que había que buscar la Biblia y que el que encontrara un cabello en la Biblia que lo hirviera y esa era la solución para la enfermedad del COVID, ¿sí? Hay otras religiones también que en estos momentos están pensando que estamos en el fin del mundo. Entonces, a pesar de que si vamos a mirar del siglo II al siglo XXI hay un espacio muy grande y hemos tenido, si lo podemos denominar como un desarrollo de ciertos aspectos, esa forma de pensar desde lo religioso cuando no se tiene explicaciones frente a un fenómeno que nos avasalla todavía perduran. Incluso
este es un fenómeno que aunque se ha repetido porque las pandemias han existido desde que el hombre está sobre la tierra, las epidemias y las pandemias, lo que no, es paradójico es que nunca hemos estado preparados para ello, ¿sí? Siempre las generaciones olvidamos lo que los de atrás han vivido. Nosotros hace poco vivimos la gripe española, que también fue una catástrofe muy grande, pero ninguno de ustedes en su memoria o en la memoria de sus padres recordará que fue la gripe española. Y ahora estamos viendo el fenómeno del COVID-19 y más adelante no sabemos si las generaciones que nos vayan a preceder van a recordar lo que ha sucedido. El hecho es que paradójicamente tanto la cultura la Roma del siglo II, así como no estuvo preparada para asumir lo que significó la peste antonina y no tenían conocimiento de lo que se trataba, era algo nuevo, nosotros también en estos momentos estamos pasando por exactamente el mismo fenómeno. Es una enfermedad nueva, que hasta ahora estamos descubriendo de qué manera está atacando, que unas veces unos dicen unas cosas, que otros dicen otras. Las únicas certezas que tenemos es que tenemos muertos, pero no existe una cura, ¿sí? Al igual que en el siglo II no había una cura. Entonces, son fenómenos que se repiten y que a pesar de que tengamos la tecnología que tengamos, que no se tenía en Roma, no estamos, creo que, combatiéndola con las mismas armas culturales, ¿sí? Con el miedo, con diferentes hipótesis desde muchas perspectivas, desde las científicas hasta las mismas religiosas, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a esa parte. Lo otro que yo quería de pronto un poco entrar a hablar frente a lo que dijo la profesora Yolima sobre la manera como concebía Roma el mundo. Y yo aquí entraría de pronto, esto sí sería como una, no sé, especulación, una hipótesis mía, y es que los griegos, en cabeza de Anaximandro, ellos lograron, filósofos griegos, que se denominan como los presocráticos, ellos trataron de hablar sobre qué era el mundo, ellos trataron de explicarse qué era el mundo y en los dibujos que ellos hacen del mundo, ellos dibujan al mundo como una moneda redonda y en el centro está el mar Mediterráneo, ¿sí? O sea, prácticamente el mundo para los griegos, para Anaxímenes y Anaximandro, era todo lo que estaba alrededor del mar Mediterráneo, lo demás no existía, ¿sí? Entonces imaginemos una moneda con el mar Mediterráneo en el centro y todo lo que acabó de mostrar David, que era el Imperio Romano, eso era para los griegos el mundo, ¿sí? En ese momento no existían embarcaciones ni unas vías de comunicación que lograran, digamos, hacer que el hombre pudiese llegar a largas distancias navegando, ¿sí? Eso solamente se puede lograr ya en el siglo XV, que es cuando Cristóbal Colón llega aquí a América. Pero en ese momento no existían ni los instrumentos, como la brújula que va a aparecer también en el siglo XV. Los hombres se guiaban por las estrellas, entonces con las estrellas era que ellos navegaban, con las estrellas era que ellos recorrían ciertos territorios. Entonces las exploraciones que así se hacían no eran tan, digamos, tan a largas distancias. Por lo tanto, creería yo que esa noción de ese mundo tan reducido que van a asumir los griegos es una noción heredada de los griegos, ¿sí? Por eso su afán de poder conquistar ese territorio, ¿no? No habían como unas nociones reales de lo que era mucho más allá, digamos, China, India. De pronto podía haber unas exploraciones, pero no había como un conocimiento así muy profundo de lo que significaban esos terrenos. Y también lo digo porque siendo Marco Antonio filósofo, Marco Antonio, él hizo que las escuelas platónicas, el liceo aristotélico y el jardín epicúreo y también la escuela de los estoicos continuaran con sus trabajos. De hecho, él aporta dinero a esas escuelas para que continúen haciendo sus aportes filosóficos.
Entonces, no sé, pensaría un poco que tal vez esa noción reducida que tenían los romanos sobre lo que era el mundo partía un poco de esas nociones heredadas de los griegos, específicamente de los presocráticos. Bueno, muy bien. El compañero Sebastián Quintana se le descargó el computador, ya en un momento regresa. Sin embargo, yo digamos que tomaré la postura de moderador. Aquí Juan Camilo Vidal Vaquero hace un aporte y dice que otro aspecto que parece pertinente mencionar es el edicto de Milán en el año 313, que fue la libertad de culto en el Imperio Romano. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, algún aporte o algo que mencionar, pues en referencia a la palabra que ha tomado la profe Marta y la profe Yolima. Sé de pronto algún compañero o compañera que quiera dar su aporte en referencia a este tema que estamos tocando, que es la peste antonina. Recordemos que ocurrió en el segundo siglo en el Imperio Romano. Entonces, no sé si alguien quiera dar su aporte o su reflexión o su análisis de manera personal. Podría también aportar bastantes elementos, digamos, a términos de comparación con esa peste a la pandemia que estamos cursando el día de hoy del COVID-19. David, no sé si de pronto alguien quisiera hacer como un análisis de, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos el sistema capitalista, ¿no? Que habla sobre la dominación, podríamos ver de Estados Unidos en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo podría analizarse ese tipo de dominación frente a la dominación que tenía Roma? No sé. Y para mirar esa parte, no sé qué podrían ustedes analizar desde esa perspectiva. Hola, buenas tardes compañeros. Hola, profe. Pues eh, soy Deimar. Hace como 2 días me entré al mapa de cómo va avanzando, digamos, la pandemia a nivel global. Entonces uno saca sus propias conclusiones, sabiendo que, pues en un principio China, donde se originó la pandemia, pues tenía una tasa de mortalidad, pues en ese tiempo alta, y que hoy en día pues no hace sino un número bajo de lo que es ya Estados Unidos, que ya casi llega a los 2 millones de contagios, y siguen, y le siguen pues en sí las potencias que se conocen pues en estos tiempos, ¿no? Miramos que ahí está Inglaterra, está España, está Francia, también Brasil ya está arriba en los contagios. Entonces son como las potencias que, pues, que conocemos hoy en día como las grandes y las que se dominan el mundo, ¿no? El comercio, la economía. Entonces, pues en ese tiempo asociándolo es como por eso mismo, por el desarrollo que han tenido, digamos, estas naciones estos espacios, grandes terrenos, pues se da por el desarrollo de esto mismo, ¿no? Porque pues incluyendo, sabemos que esto se regó muy rápido aquí, es por el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y pues de los aviones, que fue en menos de un mes que ya se había regado la pandemia por muchos países del mundo. A comparación de eso, época que pues tardó años en desarrollarse en diferentes partes, y pues que tuvo también un impacto muy importante pues para la población que existía en ese tiempo. Entonces pues es más como hacer ese planteamiento de cómo de pronto las potencias mundiales se han visto afectadas mucho con más gravedad en cuanto al COVID-19, ¿no? Ya volví, presento disculpas que tuve un problema con la batería del computador. Lo que dice el compañero Aymar es muy cierto y se ve pues hoy en día justamente con Estados Unidos, pero entonces es como esa imposibilidad de cerrar todos esos caminos y todas esas áreas comerciales y de seguir como continuando la vida como con normalidad, que,
que permitió tanto en la época del imperio como hoy en día que, pues, que el virus se esparza de una manera mucho más rápida. Me perdí en el chat porque tuve que volver a ingresar, entonces no sé si hay más preguntas o si alguien pidió la palabra, entonces el que quiera puede opinar o preguntar algo. Digamos que también cabe resaltar, o digamos de resaltar, es como de tener en cuenta que este tipo de plagas o pestes no conocen clases sociales, no conocen raza, no conocen estrato, sino que pues todos y todas estamos, digamos que en una posición de que de alguna u otra manera vamos a terminar contagiados, ¿no? Claramente, digamos que en lo que ocurrió en la muerte de Marco Aurelio cuando murió por viruela, digamos que hago una breve comparación y es lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace unos días, que salió a dar unas declaraciones sin tapabocas y digamos que sin los implementos necesarios para la autoseguridad, nos dice mucho, ¿no? Como que es algo que de una u otra manera no les importa o de los tiene sin cuidado porque están realizando otras actividades paralelas a algo tan, digamos que tan complejo y tan de cuidado que es una pandemia, como se ve o como lo ha venido mostrando Estados Unidos, que es de una u otra manera de manejar el mercado económico a su acomodo, como tratar de incrementar el valor de ciertas cosas o como tratar de darle movilidad a algo que les siga permitiendo, digamos, ser la colonia autoritaria que son, eh, y compararlo con lo que ocurrió en Roma con la peste antonita, viene siendo algo como que dice, bueno, la población que está muriendo y las actividades económicas se siguen manteniendo, no genera, digamos que digamos que una salubridad o como una seguridad para la población en general, sino que simplemente están tratando de seguir avanzando económicamente, políticamente, para cumplir con sus propias, no sé, mejor dicho, hacer las cosas para ellos, independientemente de beneficiar o de sacar, digamos que de la lona a la ciudadanía en general. ¿Tiene la Sí, palabra el compañero Aymar? epa, listo, gracias. Pues de acuerdo a lo que dice el compañero Ibarra, pues no hace falta irnos para Estados Unidos, sino pues tenemos el claro ejemplo acá en nuestro país, ¿no? Que a pesar de todo lo que está pasando, pues ya el gobierno, bueno, con el aumento de los casos y de contagios y muertes, el gobierno pues ya se está pensando de pronto en reabrir en los aeropuertos, ¿no? Y pues que ha tomado decisiones que a la fin y a la par nos perjudica a toda la población. Entonces es como mirar estos aspectos de cómo los gobiernos, ¿no? En diferentes naciones, pues actúan de diferente manera, ¿no? Como lo veíamos, por ejemplo, también al principio de que iniciara la pandemia, Rusia se veía un país que podía controlar la pandemia y se dio, digamos, como el alto en muchos sectores económicos y sí, más que todo económicos y sociales, pero entonces hoy también es uno de los principales focos del virus. Entonces, como digamos, las decisiones de los gobiernos afectan aún más en las difíciles situaciones en las que se encuentran pues las poblaciones, ¿no? No nos podemos comparar de pronto con un país primermundista que mal o bien pues tienen una economía estable y pues Colombia que a pesar de todas las dificultades y la desigualdad que hay, pues el gobierno simplemente sigue siendo de las mismas. Vale, muchas gracias. Tiene la palabra la compañera Natalia. Bueno, pues quería entrar diciendo que ahí es donde se ve la representación de que a las personas que manejan los gobiernos, digámoslo así, le importa simplemente lo económico y la estabilidad financiera del país.
o sea, ahí se pone por debajo todo lo que tiene que ver con lo humano. Y eso se ve representado hace unos siglos atrás, como lo fue en la peste de la que estamos hablando, y ahora en la epidemia, en la de que, como decía mi compañera Jessica, los gobiernos estaban preparando o organizando estos, digamos, sus ejércitos para pues que las cosas no se detuvieran y que si el día de mañana esto acaba, poder seguir haciendo de las suyas de una u otra forma. Lo mismo que pasa ahorita acá en, digamos, en Colombia o Estados Unidos o bueno, en América como tal. Esto, ¿qué hacen? Estar preocupados por lo que es económico, por el dinero, porque las cosas, esto, porque el dólar esté subiendo, la gente siga comprando, por eso no le hacen no paran toda la economía, por eso es tan importante, pero dejan a un lado lo que es más importante en una situación como esta, que es lo humano, lo mismo, venimos con lo mismo que hemos dicho, ¿cómo es posible que ahorita se represente en el que se va a morir gente y la entierran en cualquier lugar y eso para el gobierno simplemente son cifras y no tiene nada histórico o simbólico respecto a las familias que están sufriendo ese dolor porque simplemente son cifras. Entonces es donde como estudiantes y aquí que estamos reunidos es centrarnos en lo humano, en darnos cuenta que definitivamente desde siempre no ha cambiado la misma, ha seguido con la misma monotonía de que lo que importa es que todo lo económico y haya dinero y si sigan haciendo las cosas, sigan saliendo los vuelos, sigan, sigan pagándole a los de arriba, sigan todo bien arriba, pero pues los de acá, pues de la inmunda, ustedes verán. Y pues esto se ve representado en los años anteriores como lo es ahora. Entonces, ¿qué estábamos haciendo mal? ¿Por qué seguimos en las mismas? ¿Por qué? O sea, son reflexiones que parce, o sea, yo quedo asombrada, porque la verdad, esto, ¿en qué estamos? O sea, sin palabras. Tiene mucha razón la compañera Natalia y eso es lo bonito y lo curioso de estudiar historia, de ver cómo se siguen repitiendo ciertos sucesos a pesar de que han pasado muchos siglos, ya sea en el ámbito social, en el ámbito religioso, en el ámbito político, y ver cómo esas esferas de poder siguen replicando sus métodos desde hace mucho tiempo y aún le siguen funcionando. Y esa es la forma que tiene el Estado de seguir manteniendo todo bajo su control, ¿no? Eh, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que quiera participar. O si, A mí esto me frustra, dale, compañeros. dale. Pues digamos que es hablar de estos temas y darnos cuenta de que seguimos en la misma es un tema muy frustrante y que por más que hagamos este tipo de pedagogías para enterarnos de la historia, ¿será que va a pasar más años y vendrá otra epidemia y pasará lo mismo? Porque siempre los de arriba nos controlarán y nosotros simplemente seremos cifras. Son cosas que son reales y que duelen. O sea, yo sintiéndome una persona importante cuando para los que tienen el poder no lo son, no lo soy, ¿sí? Entonces, es un debate muy emocional, digámoslo así, es un debate también muy injusto en el que siempre hemos estado en las mismas y cuándo será el día en el que vamos a poder hacer algo al respecto. Y ahí es donde tenemos que venir a intervenir nosotros como futuros docentes a aprender de todo esto que estamos viendo y ver de qué manera eh, aportamos y intentamos cambiar desde la educación y desde lo humano, que es como la línea que nosotros estamos trabajando. Entonces, no sé si la profe Marta quiere aportar algo, si algún compañero.
Gracias, Sebastián. Frente a lo que dice Natalia, me parece, pues, esas reflexiones de mirar la historia en el pasado y mirar que tantas cosas hemos logrado obtener como seres humanos es un poco frustrante. Materialmente tenemos muchas cosas, ¿sí? Nosotros lo podemos evaluar y tenemos cosas que podrían ser mejores que en el pasado, pero esa parte de la humanización, a pesar de que la hemos venido trabajando a nivel histórico, no la hemos podido, digamos, generalizar, ¿no? Siempre han existido gobiernos y en todos los gobiernos siempre ha habido jerarquizaciones, donde las clases sociales más beneficiadas siempre son las clases sociales altas y son las que muchas veces toman decisiones que no benefician a la mayor parte de la población, ¿sí? Poder mirar la historia nos permite hacer como ese tipo de reflexiones en todos los niveles. Si lo vamos a mirar a nivel de la educación, también existen unos hitos históricos que no han cambiado. El no reconocimiento de los maestros, las precariedades con las que se trabajan en las instituciones, la falta de infraestructura, es una cantidad de cosas que uno dice, hombre, pero si esto estaba sucediendo hace 100 años, ¿por qué hoy en día estamos hablando de lo mismo? A leer un informe de un inspector escolar de 1886 y leer tú un informe hoy de un docente es prácticamente lo mismo. Entonces uno se pregunta qué es lo que ha pasado. Bueno, aunque la respuesta puede ser un poco frustrante, yo siempre he creído que uno como maestro, una de las labores más bellas que yo creo que pueden existir es la de ser maestro. Por eso yo estoy convencida de que todos aquellos que tengan dudas en querer hacer esto, podríamos buscar, digamos, otras opciones, porque esto más que hacernos ricos, es la oportunidad de poder uno delegar en el otro, bueno, en las personas con las que uno está compartiendo esos procesos de enseñanza-aprendizaje, es la perspectiva de tratar de ver el mundo desde otra forma. El maestro tiene el poder dentro del aula y nosotros podemos sembrar en nuestros estudiantes esa humanización que tanto necesitamos, ¿sí? Es allí donde tenemos ese poder porque todas las personas tienen que pasar por una institución, ¿sí? Casi, bueno, digamos, hay excepciones, pero si pasan por manos nuestras, nosotros tenemos la oportunidad de sembrar ese granito, ¿no? Y yo pienso que es desde nuestra profesión que lo podemos hacer. Por eso es tan importante, así de pronto tengamos 50 y logremos solamente con 10 ese objetivo, eso ya es una ganancia muy grande. Entonces, Natalia, muchas gracias por esa reflexión, me llegó al alma y es también una reflexión que he tenido durante mucho tiempo y que digamos, me la ha inducido el haber estudiado historia. Profe, Señora, o sea que tú resuelves, digamos, ese tipo de frustración que tanto usted como yo podemos sentir respecto al estudiar la historia con el hecho de que algo podemos hacer a través de la educación y a través de enseñarle al otro. sí, exacto. Y, y esa es la forma en la que ayudas a no sentirte así tan frustrada, porque a mí me ha costado desde el primer semestre. Fue como tanta esperanza dentro de mí al ver que tal vez a través de mi carrera, a través de ser docente o a través de simplemente tener conocimiento y poder compartirlo, decir, algo tengo que hacer, alguna mente tengo que cambiar, pero la gente no entiende, o sea, por más de que uno trate, digamos, yo como joven lo trato de hacer pues con mi familia o con mis compañeros, y muchos que estudian terminan sus carreras y es como si nada, o sea, como si no hubieran aprendido la parte humana de las cosas, que es lo que debe hacer la educación, ya sea cualquier carrera. Entonces, por eso yo me cuestiono de que en serio estamos, o sea, en serio estamos haciendo algo, porque los jóvenes, digamos, no sé, o sea, porque no se muestran tan, ¿cómo lo digo? Tan
tan afectados por las cosas sociales, porque a mí me duele que a un ladrón lo lastimen por el simple hecho de ser humano y hay otra gente que es como que eso, porque se lo merecía. Y yo, uy, depende, hay casos, ¿no? Digamos, es que uno también es muy, no Sens- hipócrita, sino que uno cambia porque a veces los contextos lo implican, ¿no? Pero el fin es que es bonito porque yo le veo eso a ustedes los maestros, esas ganas con las que quieren cambiar las cosas, pero luego veo la historia y veo todo lo complicado que es de cambiar algo que viene tan de hace tanto tiempo que me decepciona y vuelvo a las mismas. No sé si la profe Yolima quiere decir algo al respecto. No, pues hay una serie de elementos que uno podría analizar, pero pues cada uno tiene su contexto, ¿no? Históricamente hablando, cada uno tiene su contexto, pero sí está la necesidad de conocer la historia, y no solo la historia universal que llaman, que en realidad se refiere a la historia europea, y para eso pues vemos esta referencia, ¿no? Como la primera referencia de una pandemia, si mal no estoy, es la segunda, es justamente la peste antonina, pero hay otros, digamos, no hay una referencia de otras latitudes y muchas veces ignoramos nuestra propia historia. Es decir, una de las temáticas que discutiremos más adelante en términos en la historia de las pandemias es justamente el efecto los efectos en la población indígena de la mal llamada conquista, ¿no? De la conquista del Nuevo Mundo, que si bien tuvo digamos, un vehículo, digamos, bélico, un impacto bélico, el principal impacto es justamente el de la gripe, cómo arrasa la población indígena. Y esto pues es un elemento que hoy más que nunca lo tenemos vivo y que tiene que ver con voluntades políticas desde todas las perspectivas. Estamos viendo lo que sucede en el Amazonas, es decir, en una semana el número de contagios es absurdo. No hay una sola política de contención o incluso desde el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud no hay una solución real para permitir que hayan unas garantías para el personal de la salud que trabaja en el sector de salud en Leticia, nomás que es la capital, digamos, del departamento del Amazonas. Y siempre estuvo como esa pregunta y ese cuestionamiento sobre, bueno, qué va a pasar en estos, digamos, márgenes de la Colombia, digamos, de lo que correspondía anteriormente a los territorios nacionales que no tienen disposición de infraestructura médica, ni medidas de sanidad adecuadas, etcétera. Pues es lo mismo que estamos viviendo, es ese no reconocer la historia y no tener digamos, la posibilidad de reclamar de forma directa unas políticas más certeras al respecto. Y en eso hacen un llamado de atención. No es solamente conocer la historia universal, como digo, sino la de nuestra latitud y sobre todo la de nuestra región. Estamos en un departamento con un significativo, digamos, número de población indígena. Nuestros vecinos tienen significativo número de población indígena. Entonces también desde aquí debe haber una contención. Es fenómeno que nos toca en el cotidiano y que nos corresponde como, pues, digamos, no solo como ciudadanos, sino como seres humanos, entenderlo y reclamarlo un poco, ¿cierto? Solamente quisiera decir eso por lo pronto. Vale, muchas gracias, profe. ¿Algún otro compañero que quiera dejar su reflexión, que quiera opinar
vamos empezando a sacar las conclusiones, a cerrar el espacio. Sebastián, si no hay alguno, ¿me permites? Sí, profe, claro, dale. Bueno, si en parte, si ustedes miran, por ejemplo, el plan de estudios de la licenciatura y lo comparan con el plan de estudios de otras licenciaturas del país, no se parece mucho. Nosotros hemos querido darle una apuesta importante al conocimiento de la región, como lo dice la profe Yolima. Cuando uno conoce su pasado, uno puede saber quién es y qué es lo que quiere, ¿sí? Desafortunadamente, a partir del año de 1996, con la implementación de las ciencias sociales como uno de los componentes para enseñar lo que se llama primaria y bachillerato, si lo llamo así, aparece la enseñanza de la historia como se venía dando tiempo atrás, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estudié a mí me daban historia, bueno, con todos sus bemoles porque era una historia más de héroes, más épica, más de instituciones, que hablaba como de una clase social que era la que hacía la historia, ¿no? Entonces, se hablaba de Simón Bolívar, pero no se hablaba del campesino, del negro, ¿ya? En este momento lo que queremos reivindicar es nuevamente esa historia, nuestro pasado, sobre todo el más próximo, porque nosotros desconocemos lo que ha pasado en esta región, por ejemplo, lo que conocemos es muy poco, pero la historia de esta región está por construir. La historia de Colombia tenemos que cambiarla. Nosotros, ustedes están viendo en estos momentos, algunos de ustedes están viendo el curso de Historia de Colombia. Nosotros lo hemos puesto ahí en el plan de estudios, pero si ustedes miran en otros planes de estudio de la licenciatura, no existe esa historia de Colombia como tal, ¿sí? Nosotros queremos hacer esa apuesta, donde no solamente sea una historia donde se recargue el conocimiento, digamos, de lo que qué pasó por fuera, sino también qué pasó acá en ese territorio, porque nosotros necesitamos identificarnos, pero no identificarnos de una sola manera, sino de muchas formas, porque lo que ha hecho la historia también nos ha hecho mucho daño. La historia nos ha hecho creer que hay unos que son más importantes que otros, que solamente podemos ser de una sola manera, ¿sí? Y la nueva historia que se quiere construir va en contravía de todo ello. E incluso busca otras formas de hacerse historia a partir no solamente de documentos escritos, sino a partir también de la memoria, que hace algunos años para la historia era impensable que se pudiese construir un relato histórico a partir de la memoria. Hoy en día eso es muy importante, ¿ya? De hecho, la violencia que nosotros hemos tenido en Colombia en estos momentos se está construyendo a partir de lo que es la memoria. Entonces, yo pienso que esto también es muy importante. Yo puedo reflexionar en la medida que yo haya podido construir esa memoria histórica o esa historia y me apropie de ella. En la medida que yo pueda tener esa construcción, yo puedo pensarme sobre quién soy y qué tantas cosas puedo hacer y con quiénes puedo yo hacer esas cosas, ¿sí? Por eso la apuesta de la licenciatura da mucho a trabajar lo regional. El curso El tiempo y las culturas, uno tiene una dificultad que yo se las explicaba a muchos de ustedes, y es que precisamente poder construir el microdiseño era difícil en la medida que no existen libros que puedan hablar de la historia de manera consecutiva de nuestra región, sino que hay pedazos de historias que nos toca unirlas para poder nosotros llegar a conocer lo que pasó aquí, ¿sí? Entonces, esa también es otra apuesta a partir de nuestra licenciatura en empezar a construir como esos relatos, porque también conocemos mucho de lo que sucedió en otros países, Roma, pero bueno, ¿qué estaba pasando mientras Roma estaba hecha un imperio? ¿Qué pasaba acá en América? ¿Qué estaba pasando en estas regiones, por ejemplo? ¿Sí? Eso también es importante. Conocer nuestra propia historia, porque nosotros somos eso, o sea, nosotros somos el producto de la historia. Si todos esos hechos no hubiesen ocurrido, nosotros tal vez no existiríamos como somos. Somos ese producto de ese quehacer histórico, y eso es importante reconocerlo. Sí, aquí, pues,
la compañera Natalia dice, historias solo de los de la alta sociedad, de los de abajo no hay nada. Y eso se observa mucho como en los ejes temáticos de los currículos en ciencias sociales, en los colegios y eso, que se enfocan mucho como en la historia como occidental, europea, y no se fijan como en lo nuestro, ¿no? En lo que en realidad nos debería importar, entre comillas, obviamente sin quitarle importancia a la historia global. Mm, ¿Alguien más que quiera aportar, que quiera dirigirse a los compañeros? ¿No? No, pues yo pensaría que cuando la profesora menciona que pues incluyeron, digamos, en el currículo de la licenciatura la parte de la historia de nuestro país, pues sí es muy importante que nosotros conozcamos pues todo esto, ¿no? Para que nosotros así trabajemos pues en el futuro, eminentemente en todos estos procesos que aprendamos cuando, bueno, en este tiempo de preparación, pero también sería también importante implementar, no solamente que sea en la licenciatura, sino que haga parte de los demás programas, porque ya como lo mencionaba mi compañera Yaret, la parte que nos hace humanos es de todos, ¿no? Es de cualquier carrera y no solamente la que trabaja con publicidad y todos Oye, estos aspectos. Entonces sí sería pues como muy importante de pronto desde la parte de la licenciatura como una propuesta hacer que la materia de historia pues sea fundamentada en las demás, en los currículos de los demás departamentos, ¿sí? Y las demás carreras. Neymar, ¿yo qué te iba a decir? Mira que me pasó algo muy curioso en una plática que tuve con un chico de una ingeniería, creo que fue, porque yo estaba completamente segura de que en las ingenierías o en las carreras como contabilidad, economía, se centraban en el producir sin importar, o sea, digámoslo así, pensando solamente en lo económico, en lo material, en lo financiero y como en esas cosas que están apartadas de lo social y de lo humano, ¿ves? Y pues yo juraba eso. Y todo fue tener una conversación con mi compañero para que él me dijera como que pues que no era así, que sí tienen enfoques muy sociales y humanos, porque ahí puede entrar lo que es la naturaleza, es decir, ya ahora no pueden crear cualquier cosa que impacte a la naturaleza y así nomás y lo hacen que por plata, no, la educación ha ido cambiando en ese sentido de que ya no es solamente un pensamiento individual en el que yo creo algo y no importa quién afecte, ¿no? Sino que ya es algo donde veo si afecta al de al lado, si afecta a la naturaleza, si afecta a un animal, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues yo con eso quedé sorprendida porque la verdad tenía un pensamiento súper cerrado de que ellos eran unos, digamos, unas personas enfocadas en el producir sin importar qué daño hicieran, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde yo digo que de una u otra forma en toda la educación tienen su parte humana, solo que muchas veces la gente es malvada por naturaleza y solamente se enfoca en lo malo y no como que piensan en los movimientos o en las cosas que hacemos los demás, porque para nadie es un secreto que las facultades, la facultad como la de educación está tiene muy de prioridad los movimientos sociales porque saben que si no hay quejas o reclamos o si nos quedamos callados nos pueden ¿qué? Nos pueden hacer lo que quieran los de arriba, así me hago entender. Entonces, pues, eso no lo tienen las otras facultades, digamos así, pero ellos sí dentro de la educación tienen una educación más humana. Entonces yo pensé que no, tal vez falta un poco más de que centralicen más en lo humano, porque pues nosotros como educadores lo tenemos, pero nosotros como probables educadores, si terminamos las carreras, podemos ayudar en eso dentro de la universidad con las simples pláticas que tengamos con los otros, porque pues nosotros convivimos con ellos en los espacios diferentes a las clases. Sí, yo comparto lo que usted, claro, nos menciona, pero entonces es donde uno se pone a pensar en la formación, ¿dónde queda? Si, digamos, nos estamos dando cuenta que hace poquitos años
¿no? Menos de una década nos construyeron ya otra represa y no pensaron de pronto en el impacto ambiental, en el impacto social, en los campesinos y en todos aquellos que tenían una vida en nuestros territorios. Entonces, a todo eso, ¿dónde nos conlleva? Lo que se aprende de pronto en la formación de lo humano. Si cuando se van a tomar una determinación de las élites, simplemente no hay nada que se detenga. Entonces, pues lo que yo consideraba como tal es implementar como este tipo de áreas dentro de un currículo institucional que sea, digamos, como para todas las personas y que de alguna u otra forma nosotros tengamos acceso de pronto a esa información que de tal manera nosotros nos va a formar en cuanto a la historia, a lo que me refería yo, ¿no? Aquí la profesora Yolima hizo un aporte respecto a la pregunta que está haciendo el compañero José Miguel, de qué estará pasando en las partes del país donde hay dos leyes. Hablo de las zonas donde hay grupos al margen de la ley. Esto es también un tema muy difícil y más en este momento de confinamiento y de, como entre comillas, reformación de la educación y ver cómo las estrategias están cambiando y justamente pues también aprovechar ahorita para hacer la invitación a un conversatorio que pues, creo yo tiene mucho que ver con ese tema de las zonas donde hay grupos al margen de la ley, que por lo general es como la zona rural, y también es algo que está organizando la Facultad de Educación, que son las prácticas educativas en contextos rurales en tiempos de COVID, que lo van a estar transmitiendo por el live de Facebook de la licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, yo creo que también sería bueno que asistiéramos a ese conversatorio que pues es más como aterrizado al contexto de ahorita. Y Sebastián, muchas gracias por esa invitación. Y yo quisiera, antes de que Sebastián cierre esto, invitarlos para la próxima sesión. Tenemos pensado trabajar ya, no es una pandemia, sino es una epidemia que sucede cuando se da la guerra del Peloponeso en Grecia. Entonces, esa va a ser como el programa de radio que vamos a pasar el próximo martes y va a ser el tema de diálogo acá en este espacio. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes, al grupo el grupo del Semillero de Investigación. Los felicito por la preparación del espacio, me gustó muchísimo la iniciativa que tuvieron y pues ojalá hayamos aprendido harto aquí y espero que sigamos compartiendo este espacio de la misma manera. Bueno, listo. A ustedes, compañeros, pues por escucharnos las opiniones y por compartir este espacio que verdaderamente, pues, de pronto sí nos sirvió y pues a pesar de que no todos pudimos participar, bueno, los compañeros que faltan pues son muchos evidentemente, pero pues esto se puede compartir y se hace interesante a medida que uno va conociendo pues estos factores que nos implican Y conocer, ¿no? también está el compromiso de nosotros por compartir esta información en simple charlas. Dios los bendiga, muchachos. Gracias. Bueno, yo Muchas también gracias. por este espacio muy interesante. Es chévere poder compartir y ver que el diálogo se puede dar entre diferentes programas. Que sea el primer paso para varios encuentros. Bueno, pues la invitación entonces es para que sigamos participando de estos espacios. Igual de parte del semillero nosotros vamos a seguir tocando temas así como de historia, de referentes a lo de la pandemia, para poder como hacer ese contraste, ¿no? Entre lo que sucede antes y ahora y de qué manera ciertas actitudes y construcciones culturales tienen como una réplica hoy en día. Entonces, pues la invitación es a que sigan activos de lo que vamos a estar compartiendo en el grupo de la licenciatura, los videos, las lecturas, y pues que este espacio sea como el inicio de un rato agradable de compartir, de charlar y de formarnos mediante el diálogo. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, chicos. Los invito entonces ahorita a la charla con el profesor Matusalán y con el profesor Robinson. Por ahí están compartiendo los enlaces, que la verdad va a estar muy interesante. Entonces nos vemos ahí hacia algo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar de este espacio. Esperamos estar en comunicación con ustedes, con los docentes, con los compañeros
Y bueno, un saludo especial para todos y para todas y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde. Compañera Natalia, el link y va a ser desde la página de Facebook de la licenciatura. Ahí va a ser el live. Igual por el grupo de WhatsApp de licenciatura en Ciencias Sociales en cuarentena. Ahí está el profe Matusalami y el profe Robinson compartiendo la información. Que estén bien, los dejo muchachos. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.